Los lazos entre dos vecinos regionales como Irán y Turquía se fortalecen. Y así quedó evidenciado una vez más con la más reciente visita del canciller iraní a Ankara y su reunión con su par turco y el presidente Erdogan. Mientras, la República Islámica sigue desarrollando su objetivo de priorizar sus relaciones con los países en la región de Asia Occidental. Turquía hace un llamado al levantamiento de sanciones unilaterales contra Teherán y aboga por el restablecimiento del acuerdo nuclear, considerando, mejor dicho, que tal acción puede incluso contribuir a la región. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, visitó el martes Turquía y se reunió con su homólogo y el presidente de ese país. Durante los encuentros, ambas partes abordaron los últimos acontecimientos regionales e internacionales, así como el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos campos. در خصوص افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، تجاری، فرهنگی، گردشگری، تعاملات مالی، زیست محیطی و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو کردیم، اتفاق نظر داریم و در خصوص رفع برخی از موانع هم نسبت به راه حل‌ها تمرکز داشتیم در گفتگوهایی که با هم انجام دادیم. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını değerlendirdik. İkili ticaret hacmimizde pandemi sonrasında bir artış var ama 30 milyar dolar hedefinin gerisindeyiz. Bu doğrultuda hangi adımlar atacağız? Bunları değerlendirdik ve İran tarafının da bazı önerileri oldu. Bunlar üzerinde de, bu öneriler üzerinde de birlikte çalışacağız. Tabii 29. Karma Ekonomi Komisyonu toplantısının da bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. En la reunión de los dos cancilleres, ambas partes analizaron temas como la situación de Afganistán, Irak y el Cáucaso Sur, la guerra de Ucrania, el futuro de Siria y el proceso de paz conocido como Astana. Bugünkü görüşmelerimizde İran'ın da bu sürece katkısının çok önemli olduğunu vurguladık. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız vurguladı ve önümüzdeki süreçte bu atılacak adımlar ve adımların netice getirmesi konusunda İran'la da yakın işbirliği içinde çalışacağız. Ve burada siyasi süreç, terörle mücadele, Suriyelilerin geri dönmesi, gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesi ve dönen insanlara da gerekli desteklerin verilmesi gibi önemli konular var. Sobre la reactivación del pacto nuclear de 2015, el canciller de Irán hizo énfasis en que es alcanzable un acuerdo si Estados Unidos actúa de manera realista. برداشت ما این هست که اگر طرف آمریکایی دست از اظهارات متناقض برداره و اگر دست از طرح شروط جدید در قبال برجام و رسیدن به نقطه توافق برداره و واقع بینانه رفتار بکنه، توافق دستیافتنی است. Por su parte, el canciller turco abogó por el levantamiento de las sanciones unilaterales contra Irán, insistiendo en que el restablecimiento del acuerdo nuclear beneficiará a toda la región. Diğer taraftan tabii bu nükleer anlaşma konusu uzun zamandır gündemde. Geçen sene çok yakınlaştık deniyordu fakat bu anlaşma gerçekleşmedi bir türlü. Biz bu anlaşmanın bir an önce müzakere edilerek imzalanmasını arzu ediyoruz. Bu hepimiz için önemli. Özellikle de bölgeye büyük bir ekonomik katkısı olacak. Allí teníamos entonces parte de lo que fue esta mesa de trabajo entre ambos diplomáticos y que incluyó también al presidente de Turquía. Ya vamos a proceder al análisis, gracias al equipo de redacción y producción por este material. Ahora sí, presentemos a nuestros expertos en la materia. Con nosotros hoy José Antonio Alcaide, analista político, licenciado en Geografía e Historia, militar retirado. Nos acompaña desde Madrid, España.
Y también nos contribuirá al análisis Charles Giuseppi, analista político, internacionalista, profesor universitario desde Caracas, Venezuela. Allí teníamos sus perfiles, ya les vamos a dar la bienvenida, pero a ver si producción me indica si ya tenemos el contacto para entonces dar inicio al análisis el día de hoy en esta nueva edición de Detrás de la Razón. Muy bien, ahora sí los tenemos en pantalla. Los saludo, José Antonio, gusto saludarte. Buen 2023 para ti. No había tenido la oportunidad de darte el feliz año. ¿Qué tal? Feliz año, Dani. Feliz año a nuestros televidentes, que son muy importantes. Así es. Y nosotros somos importantes para ellos. Feliz año. Y aquí continuaremos con los análisis pertinentes durante este nuevo año. Y también un gusto saludarte, un gran abrazo para ti, Charles. Bienvenido como siempre. Sí, muchas gracias. Feliz 2023, Dani. Un saludo a toda la audiencia, un saludo al compañero José Antonio y a todo el equipo de Hispan TV. Gracias y un saludo de regreso allí hasta mi ciudad querida de Caracas. Bueno, vamos a proceder e inicio contigo, José Antonio. Allí veíamos entonces lo que fue este encuentro, esta parte de esta gira del canciller iraní, y yo quiero recordar un comercio de unos 30.000 millones de dólares, el fortalecimiento de otras áreas como la energía, el turismo, etcétera. Fueron algunos de los puntos abordados allí en el encuentro entre cancilleres y que también incluyó al presidente Erdogan. Pero vamos a enfocarnos primero en los beneficios, ¿no? A nivel nacional, para ambas naciones. ¿Cómo comprender esa ecuación Irán-Turquía y su importancia en un contexto como el actual y ante los desafíos que tiene cada país puntualmente? Bueno, la verdad es que los desafíos son grandes. Irán tiene el gran problema de ser la bestia negra de los Estados Unidos sin haber hecho realmente nada para serlo. Es decir, los norteamericanos y sus aliados de Tel Aviv se pasan la vida cargándole a Irán todas las culpas de todos los desastres que ellos provocan. Eso hace que Irán tenga serios problemas para la comunicación, para el negocio, para el bienestar de las propias personas que viven en Irán. Por otro lado, Turquía es un país que, si bien es miembro de la OTAN, no está excesivamente bien considerado. Es necesario y, por tanto, está ahí. Pero la verdad también es un poco la oveja negra de la OTAN. Lo cierto es que tanto Turquía como Irán, como líderes en Oriente Medio, tienen que ser dos países amigos, dos países que trabajen juntos para llevar adelante la zona, llevar adelante a los demás países que ahora mismo están mediatizados por una actitud política muy complicada. Y bueno, Irán está levantando cabeza gracias al esfuerzo de los iraníes, está proyectándose económicamente hacia afuera también, y lo mismo pasa con Turquía. Si Irán y Turquía llegan a un acuerdo adecuado, la zona, es decir, Siria, Irak y los demás países de la zona que están ahora mismo totalmente mediatizados por la economía, de Wall Street, es importantísimo, es fundamental, y yo creo que han hecho algo muy importante los dos países al entrevistarse sus ministros de Asuntos Exteriores, sus cancilleres, y eso va a repercutir grandemente en la población. Lo más importante es el pueblo iraní y el pueblo turco, que necesitan imperiosamente esa independencia que se les niega. Y bueno, José Antonio, nos has puesto allí de introducción la importancia de estas relaciones en el escenario regional y además bajo lo que significan dos países como Turquía e Irán. Y a esa interrogante voy precisamente con Charles. Ya quizás ahondado en la parte o en los beneficios o en lo que supondría este fortalecimiento de relaciones a nivel nacional. Yo quiero preguntarte, Charles, viendo esta ecuación Teherán-Ankara, pero en el marco de la región de Asia Occidental y también en pro de los beneficios ya no solo de Turquía y Irán, sino de la región. Fíjate, Dani, es una cooperación obligada, necesaria y prorrogada desde hace tiempo, porque
son dos países de rango medio en el escenario de la región del Medio Oriente que necesariamente tienen que sentarse a negociar y a dialogar y a mantener una relación mucho más estrecha, porque además debe saberse que comparten no solamente espacios de interés geoestratégico, sino que hay una gran población de turcomanos en Irán. Hay gran población de iraníes, de uzbecos, de tayikos en toda esa región, y digamos que hay un mestizaje cultural muy amplio. Ambos países controlan esas dos grandes regiones geoestratégicas, que es el Mar Caspio y el Cáucaso central. Tienen intereses, por ejemplo, en resolver problemas de fondo como el conflicto que surgió hace unos años, el resurgimiento del conflicto en Nagorno-Karabaj, donde participan Armenia y Azerbaiyán. Ahí están los turcos, tienen intereses también, y tienen otros temas de agenda que resolver, que son temas comunes, como por ejemplo el tema de los kurdos. Hay kurdos, no solamente el Kurdistán turco, sino sobre todo el Kurdistán iraní. Es decir, hay Kurdistán iraquí, pero hay Kurdistán en Irán. El problema de los kurdos es un problema muy grande que tiene consecuencias mucho más allá de Turquía, y que algunas de estas consecuencias se han visto en la Unión Europea. Recientemente hubo en Francia el asesinato de 3 voceros. Es decir, son temas muy sensibles para Turquía sobre todo, y que los han obligado a sentarse en una mesa de negociación, sobre todo en un momento de grandes transformaciones geopolíticas, donde Eurasia está llamado, por supuesto, a jugar un rol central en el futuro del nuevo equilibrio de poderes mundiales. Un status quo que de hecho ya vamos a hablar un poco más adelante. Voy nuevamente con José Antonio. Y fíjate, José Antonio, desglosando, ya tú de alguna manera lo mencionabas en tu respuesta anterior, pero desglosando esos escenarios regionales en los que bien sabemos intervienen ambos países, Irán y Turquía, vamos a poner ahora el punto en Siria específicamente. Tras más de una década de haber sido perturbada la estabilidad en esta nación árabe, y además en el marco de las conversaciones de Astana, que ya también lo hemos analizado aquí en otros espacios y anteriormente, te pregunto, ¿Irán y Turquía, pudiéramos decir, han servido en definitiva como una contención a los intereses de Occidente, de otros países en Siria? Pero ¿qué más pueden hacer para el futuro y para la estabilidad política, en definitiva, de esta nación? De momento, lo cierto es que tanto Irán como Turquía han actuado muy positivamente, cada uno de una manera, porque Turquía, como país que linda en gran cantidad, tiene una gran cantidad de frontera con Siria, país imprescindible para los norteamericanos, para sus acciones, porque no solo se han apoyado en Israel o en Jordania, sino también se han apoyado en Turquía. No le ha quedado a Turquía, creo que, más remedio que aceptar esa situación. Lo cierto es que Turquía se encuentra en una postura clara y concreta para apoyar al gobierno legal sirio, que quiso ser derribado con la famosa Primavera Rosa, esas primaveras rosas que destruyeron países como Libia, que han estado a punto de destruir países como Túnez, y que desde luego han asolado, porque Siria está prácticamente destruida en un 50 o un 60% de su territorio. Turquía puede ayudar, puede apoyar y puede ayudar a la reconstrucción de Siria. Y sobre todo, la labor más importante de Turquía es esa posibilidad de estar dentro, como está dentro de la OTAN y casi dentro de Europa, no dentro por desgracia, pero sí casi dentro, para imponer a europeos y sobre todo a norteamericanos las acciones concretas para la reconstrucción, primero, del país, y el asentamiento legal, totalmente legal, del gobierno que no han conseguido derrocar. Es decir, lo que tiene que hacer Estados Unidos, con indiscutiblemente el apoyo de Turquía, es darle ya la posibilidad a los actuales gobernantes de Siria de seguir siendo los gobernantes y no ponerles más piedras en el camino. Respecto a Irán, Irán está creciendo cada día más en sus posibilidades económicas, está creciendo cada día más en su interacción en la región, y Irán puede ayudar mucho, no solo a Siria, también a Irak, también a otros países de la región que están siendo atacados de otra manera
por Arabia Saudí y sus países satélites. Es muy importante la labor de Irán, porque Irán, la labor fundamental que tiene es la de hacer de mediador, hacer de país en el cual tú dices esto es así y lo dices con todo ese peso que tiene ahora mismo el gobierno iraní de credibilidad, algo que por desgracia... A ver, hemos perdido la suerte, conexión. nunca se sabe, Allí desde la luego no recuperamos. tienen las potencias como puedan. Ya voy a regresar contigo, José Antonio. Hemos tenido una pequeña dificultad ya en la comunicación. Voy mientras tanto con Charles. ¿Me logras escuchar bien, Charles? Sí, te escucho claro, Dani. Fíjate que hablando de este mismo punto y además un tema ya tenemos clave en este conexión, sentido es señora. la integridad territorial, regional de países como Siria y también de Irak. Yo te quisiera preguntar, porque esto evidentemente y esta integridad territorial ha estado muy comprometida por el tema del terrorismo. Y en este mismo sentido, ¿cómo puede fortalecer esa lucha antiinjerencista occidental en la región o en estos países como Siria y como Irak, esa estrategia conjunta Irán-Turquía, tomando en cuenta también los intereses turcos no de ser reconocidos dentro del bloque europeo, también el que forma parte de la OTAN y digamos esos vaivenes que a veces vemos de Turquía con Occidente, pero también con Asia Occidental? ¿Cómo quizás puede funcionar esa estrategia en un punto tan delicado como el terrorismo? Fíjate, eso es un tema muy sensible, sobre todo para los turcos. Eso es un discurso muy sensible porque hay mucha gente en Turquía y buena parte de la élite gobernante que considera que muchos de los kurdos son terroristas. De hecho, hay facciones del PKK, del llamado Partido Comunista Kurdo, que son considerados una organización terrorista y se combaten como tales. Y esto es histórico. Hay varios episodios en la historia de la formación de Turquía en las que a la población disidentes, a los que ellos llaman los otros, han sido perseguidos históricamente. Entonces es un tema delicado. En el caso de Irán es un poco más, la cohesión política de la nación iraní, de la República Islámica, permite un mayor manejo del tema del terrorismo, está más controlado, los servicios de inteligencia, las guardias revolucionarias, que tienen unos mecanismos para manejar un poco con más finura el tema del terrorismo internacional. Ahora, en relación particular al tema de Siria, Irán ha contribuido enormemente porque hay varios discursos del terrorismo internacional y Estados Unidos se sabe que juega financiando armas y financiando grupos terroristas. Estados Unidos es el primer financista de grupos terroristas para inocular justamente, valga la cacofonía, terror en aquellos territorios donde no puedan aplicar el viejo truco del cambio de régimen. Es decir, ha utilizado a facciones de ISIS, de Estado Islámico, de Daesh, ha financiado grupos paramilitares dentro de Siria y que esos grupos paramilitares han sido combatidos por el ejército, por milicias armadas del Kurdistán iraní y del Kurdistán turco, sobre todo milicias femeninas, y otros grupos que están combatiendo a los, digámoslo así, y utilicemos una expresión un poco caricaturesca, los chukis que ha creado Estados Unidos dentro de Siria, están siendo objeto de combates por fuerzas de apoyo táctico turco. Detrás de todo esto, detrás del tema del terrorismo, valga adjuntar otra idea. Hay un tema vinculado a los recursos. Uno de los principales motivos de la guerra en Siria es que, algo que vincula directamente a Irán, es que se tenía planificado lanzar un gran gasoducto que atravesase el Medio Oriente y desembocara directamente en el Mediterráneo y poder colocar el gas, tanto iraní como catarí, en el Mediterráneo y empezar a competir con la posibilidad de distribución de gas en el sur del Mediterráneo. Eso fue
uno de los principales problemas que llevaron a la guerra en Siria, la posibilidad de que Irán se convirtiera en un distribuidor estratégico de un recurso como el gas en el Mediterráneo, en una Europa que está cada día más a las puertas de una enorme crisis energética y en los momentos en que está planteada una guerra por la distribución del gas en todo el continente. Así Entonces es. hay asuntos de fondo que han venido acumulándose a lo largo de los años. Juega también el hecho de que el Estado de Qatar iba a ser parte de esta alianza, dándole la espalda a Arabia Saudita y a sus satélites, como lo decía el compañero José Antonio, y por esa razón, no sé si vimos un excepcional castigo mediático a lo que fue la reciente Copa del Mundo organizada por el Estado catarí, y teníamos a toda la mediática occidental, europea sobre todo, dándole de todas las formas posibles, mediante documentales, mediante noticias, para desacreditar al Estado de Qatar, para deslegitimar, desmeritar todo el esfuerzo que se había hecho por el simple hecho de que fue un aliado estratégico y que ha venido manteniendo una política distante de Arabia Saudita en los últimos años y más cercana a la República Islámica de Irán. Sí, así es, y que lo hemos visto además y se ha evidenciado. Hay un punto que no quiero que se quede por fuera y el tiempo apremia, José Antonio, y tiene que ver con, la posición de Turquía en voz de su canciller, que instó al levantamiento de sanciones unilaterales contra Irán y a restablecer el acuerdo nuclear de 2015. Pero ¿qué impacto puede tener esa voz de Turquía para Occidente hoy, pues, y más si tiene que ver con la República Islámica de Irán y su defensa? Bueno, es imprescindible que las sanciones, como las llaman ellos, esa imposibilidad que hay de que Irán pueda exportar determinados productos y en determinadas circunstancias, por un lado, y por otro lado, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, van alargando los plazos para no llegar a un acuerdo definitivo en el tema nuclear. Con lo que únicamente se persigue es asfixiar la economía iraní y sobre todo desprestigiar a Irán fuera de allí. El que Turquía apoya a Irán en sus reivindicaciones no es que sea importante, es importantísimo, es fundamental. Ahora mismo Turquía es pieza clave en muchas acciones de Occidente y de Estados Unidos por el tema de Ucrania y Rusia. Turquía se ha convertido un poco en el guardián de la zona del Cáucaso, que está al sur de Ucrania y también al sur de Rusia, e indiscutiblemente las opiniones que pueda tener Erdogan y que pueda poner sobre la mesa fuerzan a Estados Unidos en determinados momentos. Por desgracia no en el 100%, pero sí puede ser bueno para Irán el que Erdogan le ponga sobre la mesa al señor Biden que hay que resolver tanto el problema nuclear, muy importante que hay que resolver, y el problema de las sanciones que impiden que Irán exporte libremente todos sus productos. Bueno, vamos a ver qué va a acontecer de aquí en más y a seguir el curso de estas relaciones entre Irán y Turquía, y seguro las estaremos analizando nuevamente acá en un próximo espacio. Les agradezco a ambos, José Antonio, Charles, por acompañarnos en la edición de hoy. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Dani, un saludo. Sí, amigos. Un saludo muy grande. Gran saludo, que estén muy bien. Bueno, allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que también durante esta visita del canciller iraní, pues se aprovechó para discutir sobre la próxima visita del presidente Recep Ebrahim Raisi a la nación turca. Así cerramos el tema. Mañana nos vamos con el análisis a Europa. En medio de huelgas y un descontento popular, los países del bloque europeo pues afrontan reformas claves, pero ¿qué tanto contribuirá esto a la crisis ya existente? Bueno, allí lo analizaremos. Gracias como siempre, buena jornada, les esperamos mañana.